Agradecemos su participación y asistencia a este segundo ejercicio de sesiones remotas que son coordinadas por nuestras distintas mesas de estudio, como en este caso lo es la Mesa de Derecho Privado con el tema La mediación como herramienta eficaz para resolver problemas de insolvencia, en la cual se abordará la importancia de la implementación de medios alternativos de solución de controversias, la factibilidad de ser implementados de manera eficaz en Querétaro, en un momento donde la sociedad queretana, el Poder Judicial del Estado y el Foro de la Abogacía requerimos de herramientas adicionales para poder ofrecer soluciones de certeza a los usuarios de los servicios de asesoría jurídica y de impartición de justicia. Aprovecho la ocasión para comentarles que el día de hoy sostuvimos una reunión con el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, quien amablemente nos comparte los motivos del acuerdo tomado en el Consejo de la Judicatura del Estado y publicado el día de ayer. En resumen, puedo comentar que la intención es dar inicio a la implementación de acciones mediante el uso de sistemas electrónicos o de control necesarios para la recepción de escritos o promociones con los que se prosiga un procedimiento judicial durante la contingencia sanitaria. Como podemos advertirlo en el acuerdo, existe un listado de promociones de trámite que serán recibidas a partir del próximo lunes 4 de mayo y hasta el día 17 de mayo. Esperando para entonces, y dependiendo del nivel de aceptación e identificación por parte de los usuarios, poder ampliar el abanico de servicios digitales por parte del tribunal. De manera paralela, se espera implementar el servicio remoto para aquellas personas que previo a la contingencia no contaban con el registro en el sistema Praxis. Adicionalmente, aprovecho la oportunidad para hacer de su conocimiento que el día de ayer, mediante sesión del Consejo Directivo de la Barra de Abogados, se votó y se tomó el acuerdo para adherirnos como colegio a los esfuerzos que realiza el colectivo Querétaro es Uno, en el que participan diversas organizaciones, asociaciones civiles, grupos empresariales queretanos y voluntarios de la sociedad, sumados en un esfuerzo conjunto para implementar acciones de macro y micro solidaridad, y sobre el cual podemos obtener información en la página querétaroesuno.org. Les invitamos a unirse de forma particular y aportar con ideas de trabajo. Es momento de agradecer a nuestros panelistas por su participación. Ambos, abogados con gran trayectoria profesional y miembros distinguidos de nuestro colegio. Me refiero primeramente al licenciado Julio Sentíes Laborde, presidente fundador de Barra Queretana de Abogados, reconocido especialista en Derecho Civil y Mercantil, exprocurador del Estado de Querétaro, exdiputado local en el Estado, por varios años docente de la Facultad de Derecho en la Universidad Autónoma de Querétaro, hoy corredor público número 4 de la Plaza Mercantil en el Estado. Así también damos la bienvenida al doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Derecho Penal, máster en Derecho Constitucional, profesor de Derecho Procesal y de Contratos y especialista en Derecho Procesal Internacional, entre otras actividades. Abogado postulante, miembro de este colegio. Sin más preámbulo, demos la bienvenida al licenciado Julio Sentíes Laborde y el doctor Alejandro Mier. Buenas tardes a toda la concurrencia. Muchas gracias por la invitación. A nuestro presidente de la Barra Queretana, muchas gracias, Julio, por compartir este panel el día de hoy. Vamos a tratar un tema de suma importancia para la vida de los queretanos, en virtud de los problemas que ha surgido la pandemia que está sufriendo en México y en el estado de Querétaro. El día de hoy entré por curiosidad para conocer los datos relacionados con los créditos que se habían otorgado previamente en el estado de Querétaro, y son muchísimos, más de 150,000 créditos, de los cuales se estima que un 15-20% entrarán en litigio. Esto es de preocupar porque cualquier tribunal se va a ver pasmado
totalmente arrinconado cuando entren en su oficialidad de partes 30, 40, 50 mil juicios en forma inmediata. La mediación como un medio alternativo de solución de controversias es un arma eficaz. Y es un arma eficaz porque va a ayudar a todas las partes que tengan un conflicto en resolverlo de la mejor manera. La mediación va a ser el arma tan grande, tan importante, que probablemente se puedan resolver las diferencias entre un acreedor y un deudor a través de los convenios. Me gustaría que el licenciado Julio Sentíes nos platicara un poquito de la mediación como medio alternativo. ¿Qué no es la mediación? Que nos diera su punto de vista acerca de ello. Julio. Muchas gracias, Alejandro. Con todo gusto y de nuevo buenas tardes a todos los participantes. Es un honor poder utilizar estos medios para entrar en comunicación y reflexión sobre temas que a todos nos interesan. Efectivamente, el primer problema es, y particularmente tratándose de los corredores, que muy poco felizmente hemos sufrido y sufrimos confusiones de términos, porque es normal que nos pregunten, ¿es usted corredor de qué? ¿De maratón? ¿De inmuebles? ¿O de qué cosa? En el caso de la mediación, parece suceder lo mismo, porque el artículo 6 de la Ley Federal de Correduría, en su fracción 1, establece actuar como mediador, que le corresponde al corredor. Esta es una reminiscencia del antiguo derecho español, en donde el corredor era auxiliar del comercio. Y efectivamente, actuar como agente mediador para transmitir o intercambiar propuestas y asesorar a las partes para cerrar un contrato o un negocio mercantil, esa mediación no es de la que vamos a hablar. Tampoco vamos a hablar del arbitraje, que es otro medio de solución de conflictos, que sobre todo se ha acostumbrado para solucionar problemas en materia internacional, que yo veo que en México todavía no logra tomar carta fuerte de presentación. No es un juicio ante la autoridad jurisdiccional, lo cual, me permito señalar, es importante para ciertas cuestiones que más adelante señalaremos relacionadas con el problema que existe en este momento, de que está paralizado prácticamente la legislación en materia de procedimientos civiles y mercantiles. No es tampoco la mediación una simple negociación entre partes para celebrar un contrato, un convenio de naturaleza con propósitos económicos. Tampoco es una audiencia de conciliación, que muchas legislaciones procesales establecen como un medio previo al inicio de una controversia judicial. Si tratamos de definir lo que es la mediación, acudiendo al texto de la Ley de Justicia Alternativa del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, establece que es un procedimiento voluntario por el cual dos o más personas involucradas en una controversia, a quienes se denominará mediados, buscan y construyen una solución satisfactoria a la misma con asistencia de un tercero imparcial, a quien se le llama mediador. Entonces, de aquí concluimos que la mediación es un medio alternativo para solucionar conflictos. Y desde luego existe la discusión sobre si la mediación debe ser obligatoria o voluntaria. En este caso estamos hablando básicamente de la mediación voluntaria, y yo quisiera pedirle a Alejandro Mier que nos hable un poquito de los obstáculos que se han encontrado
en relación a establecer la mediación como obligatoria. Muchas gracias, Julio. Efectivamente, tenemos obstáculos para la implementación de la mediación como un medio alternativo de solución de controversias. Quiero señalar que el fundamento constitucional de la mediación se encuentra en el artículo 17, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual tiene una relación inmediata y directa con lo establecido en el artículo octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, en términos del artículo 133 constitucional, tenemos que tomar en cuenta la Convención Americana ya citada, así como el Pacto Internacional previamente citado en relación con el artículo 17, segundo párrafo. ¿Por qué es importante esta fundamentación legal? Porque al parecer existe una controversia en la que pareciera ser que al reformar el artículo 73, otorgándole facultades exclusivas al Congreso en legislar en materia civil y procesal, se impide que se pueda llevar a cabo una ley local para llevar a cabo un medio alternativo de solución de controversias. Yo creo que ese es uno de los principales obstáculos que no debe de existir. ¿Y por qué no debe de existir? No debe de existir porque debemos de tomar en cuenta que la mediación es un derecho humano y una norma procesal jamás, nunca podrá estar encima de un derecho humano. Aunado a que las partes en conflicto son los dueños de sus propios problemas, de su propio litigio, y por lo tanto son quienes deben de decidir la forma de solucionar su conflicto, sea a través de una negociación, que es la autocomposición, sea a través de la mediación, que es el tema que estamos tratando, sea a través de la conciliación o a través del arbitraje como un acto de heterocomposición. De tal manera que si observamos la reforma al artículo 17 constitucional en el año 2008, el 18 de junio del 2008, se estableció a los medios alternativos de solución de controversia para resolver los litigios. ¿Por qué? Porque estos MASC, como se les conoce, cambian el paradigma, no solamente de los abogados, sino también de las propias autoridades judiciales, en el que se va a despresurizar o se va a evitar presiones sobre el aparato judicial. Además, hay una participación más activa de las partes en conflicto en resolverlo el mismo, aunado a que hay una responsabilidad o corresponsabilidad entre las partes que están en conflicto. De tal manera que el MASC, como medio de solución de controversia, tiene una tutela judicial que, si bien es cierto, a lo mejor una de las partes puede incumplir con el convenio, ello no significa que el juez, bajo su imperio, pueda llevar a cabo la ejecución del convenio. Otro de los problemas que existe es que los tribunales superiores deben de participar activamente, porque va a salir mucho más económico resolver los problemas entre acreditados, acreedor y deudor, arrendador, arrendatario, etcétera, por medio de la mediación, que
instaurar o establecer mayor número de juzgados. Imagínense que llegue 40,000 juicios en enero al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, que la mayoría no son o no van a ser de jurisdicción pequeña, sino todos van a ser de jurisdicción de primera instancia. Cualquier tribunal se va a colapsar. De tal manera que una de las formas para evitar esta situación consiste en que el tribunal, a través de primero la implementación de la ley, una ley de justicia alternativa, que no tiene nada que ver con la materia civil, que no tiene nada que ver con la materia procesal. Son conceptos totalmente diferentes, pero con el legislativo y estableciendo la ley correspondiente, se pueden certificar mediadores privados con fe pública para auxiliar a la administración de justicia con el objeto de evitar que se presuricen, existan presiones judiciales en todo el tema de las demandas, hipotecas, embargo de automóviles, casas, etcétera. Eso es uno de los dos principales obstáculos que hemos visto en la implementación de esta forma de solución de controversias. También los abogados en México somos muy creativos y a veces promovemos amparos contra leyes. Yo creo que debemos de cambiar también un poco la mentalidad de los abogados litigantes y ser más abogados empresariales. Es decir, ¿por qué abogados empresariales? Por la simple y sencilla razón de que en el momento en que se soluciona un conflicto, voy a poner un ejemplo, bancario, las tasas de interés van a tener que bajar. Y eso es en beneficio de toda la sociedad. Porque debemos de recordar que el juez es el garante de la sociedad. El juez es el que va a aplicar la ley y va a administrar la justicia. El MASC es una forma de auxiliar al juez en el tema de la administración de justicia. A mí me gustaría que ahora di un poquito de los antecedentes fundamentales, los antecedentes o fundamentos legales de los medios alternativos de solución de controversia. Y solamente para pasar a otro tema, quisiera decirles que aquí en la Ciudad de México, porque en donde ahorita yo estoy, aunque radico allá, tenemos como fundamentos legales al Código Civil, el Código de Procedimientos Civiles, la Ley de Justicia Alternativa, su reglamento. También la Ley Registral y ya le sigue la Ley de Justicia Alternativa. ¿Por qué la Ley Registral? Es muy importante la Ley Registral, porque a través del convenio de mediación podemos cerrar los registros inmobiliarios y se puede inscribir el convenio en el registro público de la propiedad. Son una de las bondades o de muchas bondades que tiene un medio alternativo de solución de controversias como lo es la mediación. Ahora, me gustaría que Julio nos platicara de los elementos de la mediación y cómo opera ella, Julio. Con todo gusto, Alejandro. Primero, nada más para puntualizar y dejar perfectamente claro. El tercer párrafo del artículo 17, modificado precisamente el 15 de septiembre de 2017, establece que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso o otros de los derechos en los juicios o procedimientos seguidos, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos
o sea, por encima de los formalismos procedimentales. De aquí que este medio, la mediación privada básicamente, es un medio que puede ayudar, como señaló Alejandro, despresurizar la carga de los tribunales, pero también para acelerar, alivianar y llevar a cabo llegar a las felices soluciones a las controversias. Es importante señalar que la materia sobre la cual puede mediar la mediación, pues puede ser materia civil, las relaciones entre particulares, entre la familiar, la materia mercantil, que se da entre comerciantes o particulares que celebran actos de comercio, la materia familiar, que se da entre personas unidas por el matrimonio, concubinato o tengan hijos en común, parentesco de consanguinidad, afinidad o civil, y la materia de sucesiones, y la materia penal, en la comisión de delitos no graves que requieran querella, que sean culposos o patrimoniales sin violencia. No aplica a la violencia intrafamiliar. Y también pueden intervenir en la reparación del daño para efectos restaurativos y en la justicia para adolescentes en delitos no graves. Como puede fácilmente colegirse de lo que hasta aquí se ha platicado, los elementos de la mediación son dos. Por un lado, dos o más personas físicas o morales que están en conflicto y un mediador que es un guía imparcial que va a conducir a estas personas en conflicto para que logren cristalizar con un acuerdo que sea legal, que sea exigible, la solución de su controversia. Entonces, aquí hago hincapié de nuevo en lo que mencionaba el doctor Alejandro Mier. Esto implica romper el paradigma tradicional del abogado. No estamos en un juicio en donde una parte con su abogado y otra parte con su abogado frente a un señor juez. Aquí estamos con las partes directamente actuando o interactuando en forma directa con un mediador que debe ser simplemente un orientador imparcial. De allí, pues es obvio que las características que debe reunir el mediador son la experiencia que fundamentalmente debe ser jurídica, aunque en algunos casos excepcionales también puede haber mediadores que no sean profesionales del derecho. La mesura que implica que hay que saber escuchar a las partes, pero también ayudarlas a entender en dónde están y a qué pueden aspirar. Y desde luego la imparcialidad, porque el mediador tiene estricta obligación de no favorecer a ninguna de las partes. ¿Y por qué entonces la mediación? Bueno, es que tenemos un sistema de impartición de justicia que se encuentra saturado, implica un menor costo económico, quizá aquí también a algunos abogados no les agrade mucho, porque pues, evidentemente no se generarán algunos honorarios como ahora se generan y a veces muy cuantiosos, y es que constituye una alternativa para las personas que busquen una solución en lugar de un conflicto largo y costoso. Implica también evidentemente un cambio en el paradigma de las personas, en donde tradicionalmente están acostumbrados el que debe hacerse el loco y buscar que se alargue el asunto para no pagar o para no cumplir, y el acreedor pues desesperado buscando de qué manera obtiene la satisfacción de lo que le deben. Y realmente yo hago hincapié el verdadero papel del abogado en la construcción de la armonía social puede tener una herramienta muy valiosa en la mediación privada. Alejandro. Yo quisiera puntualizar dos aspectos muy fundamentales. Uno, el mediador
es el que va a escuchar, como dice Julio, y va a ir proponiendo, orientando los acuerdos a los que lleguen las partes. El mediador es el que en una mesa redonda y bajo las técnicas que se aprenden en la certificación, va orientando a las partes hasta llegar a un consenso y resolver ese tema. Quiero aclarar que el convenio de mediación tiene efectos de cosa juzgada, es decir, tiene los efectos de una sentencia elevada a la categoría de cosa juzgada y por lo tanto tiene efectos en caso de incumplimiento de ejecución. ¿Y por qué me refiero a la ejecución? Porque ya no se va a llevar a un juicio, simplemente se va a ejecutar lo establecido por las partes. Por eso, en la Ley de Justicia Alternativa de la Ciudad de México y en su reglamento, se deben inscribir en el Centro de Justicia Alternativa el convenio de mediación y si se va a afectar un bien inmueble, un ejemplar adicional se presenta en el registro público de la propiedad para los efectos de su inscripción y surta efectos frente a terceros. También quiero aclarar algo. ¿Puede el convenio haber quedado celebrado perfectamente? Sí. Pero a lo mejor una de las partes, por error, porque todos cometemos errores, se estableció una cláusula muy elevada en los intereses. Es evidente que el juez tiene la facultad de reducir equitativamente los intereses, pero es una facultad del juez, ya no de las partes, de tal manera que si el juez al momento de revisar el convenio observa este tipo de situaciones, las puede corregir, pero no puede entrar a otro tipo de situaciones. Obvio, si el convenio de mediación afecta el orden público, es evidente que el juez no va a despachar ejecución. Por eso hay un filtro en el Centro de Justicia Alternativa para estos efectos. Pero aunado a lo anterior, la mediación tiene una serie de principios, como todo en el derecho. Tenemos un principio de voluntariedad, el cual se refiere a que ambas partes acuden voluntariamente ante un mediador con el objeto de dirimir su conflicto y allegarse a una solución. La confidencialidad. El procedimiento de mediación es estrictamente confidencial. Lo que se diga en la mediación no puede ser usado en un juicio. No podrá ser usado ni deberá de ser usado. Y si es usado, el juez no lo deberá de tomar en cuenta en su sentencia, si es que no llegará a un acuerdo. La flexibilidad. La mediación es totalmente flexible y eso le permite a las partes llegar a un feliz acuerdo. ¿Por qué? Porque no es rígido, porque durante el transcurso de la premediación, la mediación, la remediación o la comediación, se puede modificar a gusto de las partes o a sus necesidades. Ya lo dijo Julio, la neutralidad del mediador. Claro, el mediador es una persona que tiene que ser totalmente neutral. No va a dar una razón ni a A ni a B. Simplemente ayuda a las partes,
orienta a las partes, conlleva a las partes para arreglar un conflicto. Obviamente, el mediador es imparcial. El mediador, como ya lo dije, no se inclina por ninguna de las partes. También el mediador debe de buscar la equidad entre las partes. ¿Por qué? Porque debe de ir construyendo, más adelante lo vamos a ver, tiene que ir construyendo los acuerdos entre las partes. La legalidad. Es evidente que todo convenio debe estar apegado a la ley, a la moral y a las buenas costumbres. Una de las cosas más maravillosas de la mediación es la economía. Cuando las partes están en conflicto, no tienen dinero. Y lo que menos quieren es gastar en abogados o en procedimientos judiciales, que son caros, lentos y no se sabe qué va a pasar. La mediación tiene un aspecto económico que a través de este sistema, las partes que en ese momento no tienen dinero o una de ellas al menos no tiene dinero o carece de recursos financieros, puede resolver un problema actual. Los temas de la mediación son muy importantes. Son tan importantes como la administración de justicia. No se puede entender la administración de justicia sin litigantes. Hoy no se puede entender la administración de justicia sin esta figura jurídica, la mediación. Es un complemento de la administración de justicia, donde se ayuda a los jueces, donde las partes quieren resolver un conflicto. Como ya lo dije, el juez como garante social tiene la obligación también en su recinto judicial evitar que existan problemas sociales, un lanzamiento, recuperar vehículos, tiene la obligación de conservar la paz social. Y a través de esta figura se conserva la paz social porque se terminan los conflictos. Pero es importante también destacar quién es el mediador. ¿Quién va a ser el mediador? El mediador hay dos tipos de mediadores, el mediador público y el mediador privado, con fe pública. El mediador público es el que está en el centro de justicia alternativa, puede ser también un secretario actuario que haya tomado el curso y que esté certificado y tenga nombramiento como corredor. Y ahora me gustaría, ya que Julio es corredor público, que nos hablara Julio de los requisitos que debe de cumplir el mediador privado con fe pública. Con todo gusto, Alejandro. Primero que nada, quiero hacer hincapié en lo siguiente. A la hora que se repasan los principios que rigen la mediación, se oye muy bonito. Y hay dos temas, la voluntariedad y evitar el desgaste personal. Y también ha mencionado Alejandro antes que efectivamente existen muchas técnicas para precisamente ayudar a los mediados a despresurizar la parte emocional que genere la controversia para que puedan estar en forma libre viendo hacia adelante y poder construir esta solución. Obviamente en técnicas hay libros completos escritos y muchos terapeutas y psicólogos que también, y modelos como el de Harvard y otros más, que seguramente serán estudiados y de utilidad para resolver los temas. Por lo que vean los requisitos que debe cumplir un mediador, yo creo que
Yo repaso los que establece la ley de la ciudad vigente en la Ciudad de México: ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos, mayor de 25 años, el día de su certificación, no haber sido sentenciado por delito doloso que merezca pena privativa de libertad, ser licenciado en Derecho con 2 años mínimos de experiencia comprobable. Por supuesto, como ya mencioné antes, la licenciatura en Derecho es la regla general, pero puede haber en la mediación la intervención de expertos y en algunos casos puede haber mediadores que, teniendo el nombramiento de mediadores privados, no sean licenciados en Derecho. En tercer lugar, gozar de buena reputación profesional y reconocida honorabilidad. Esto es un tema muy difícil en los tiempos que corren. Después, aprobar los cursos de capacitación, exámenes de conocimientos para obtener la certificación y el registro de su nombramiento. Y realizar horas de práctica y cursos de actualización anuales. Estos 2 aspectos obviamente son materia del detalle que debe de establecer la ley y el reglamento. No le veo el caso en este momento y con el poco tiempo que nos queda en hablar de mayor, hacer mayor hincapié en esas cuestiones. Yo quisiera pedirle a Alejandro si puede darnos una visión rapidísima de las etapas de la mediación. Claro que sí, Julio, muchas gracias. Quisiera yo, complementando tu idea acerca de los requisitos del mediador, que uno de los requisitos efectivamente es la solvencia moral. Se hace todo un estudio aquí en la Ciudad de México para elegir a los mediadores privados con fe pública. ¿Cuáles son las etapas de la mediación? Son 4 etapas que constituyen la mediación. Su fundamento legal está en el artículo 30, que es la etapa inicial, donde antes de la etapa inicial quisiera decir que hay una premediación, donde se hace la invitación, ya sea por el mediador privado con fe pública o una de las partes hace la invitación a la otra para los efectos de acudir a una mediación. Sentada esta base, tenemos la etapa inicial, que es el encuentro que tiene ya físicamente el mediador con sus mediados. Se establecen las formas para llevar a cabo la mediación, los trámites y la firma del convenio y su registro. La segunda etapa es el análisis del caso y la construcción de la agenda. Esto es, se tiene que analizar el caso. No es lo mismo un caso de un deudor hipotecario al caso de una empresa constructora que llevó a cabo 300 casas y está atorada con los créditos. Entonces, muchas veces hay que estudiar el caso concreto. Por eso la ley habla de la construcción del caso. Tenemos algo muy importante, que es identificar los puntos de conflicto. Eso lo tiene que hacer el mediador. El mediador tiene que tener la sensibilidad para identificar esos puntos en conflicto, saber exactamente el meollo del asunto. No se va a estar discutiendo el pasado, no se van a estar discutiendo cosas que no van a resolver el conflicto. Cuando se lleva una mediación, se va al caso específico, concreto, particular y determinado, lo que crea el conflicto. Hace unos momentos, Julio hacía referencia
al aspecto emocional de los mediados. Claro, es algo muy importante. Los mediados llegan a las sesiones de mediación, uno queriendo cobrar y el otro totalmente alterado y estresado porque no tiene con qué pagar. Y el mediador tiene que tener también esa sensibilidad con el objeto de paliar esos temas estresantes y bajar a su máximo nivel el estrés entre las partes para construir un caso y llegar a un feliz convenio. Si no se lleva a cabo el bajar ese estrés entre los mediados, difícil será la suscripción del convenio. Diría yo, casi imposible. También hay que tener en cuenta la corresponsabilidad en esta etapa de los mediados. A lo mejor uno le dio demasiado dinero al acreditado y el otro tomó el dinero y no lo ocupó en lo que se tenía que ocupar. Es un ejemplo. Hay que aceptar también esa corresponsabilidad. No solamente el deudor es deudor y ya. Hay corresponsabilidad de las partes y hay que identificar esos temas. También se debe de llevar una agenda de los temas en conflicto. Es importante porque en base a la agenda es como se construye el análisis del caso y las soluciones que van a ir construyendo los mediados junto con el mediador privado con fe pública. La tercera etapa es la construcción ya de las soluciones. ¿Cómo vamos a construir esas soluciones? Bueno, la aportación de las alternativas de cada una de las partes y que el mediador va a ir redactando y construyendo. La segunda, la evaluación que se tiene que hacer de esas alternativas de solución, buscando la aplicación de los principios ya referidos con antelación, entre ellos la equidad, la voluntariedad, etc. Después vienen la construcción de los acuerdos. ¿Cómo las partes van a construir esos acuerdos? ¿Cómo quieren que queden esos acuerdos ya en papel? Tomando en cuenta que si alguna de las partes incumple, puede haber una ejecución. Subrayo el puede porque van a ver lo maravilloso de este sistema y ahorita se los voy a contar. Y la cuarta etapa, que es la final, que consiste básicamente en 2 puntos. La revisión final del consenso o acuerdo de voluntades y la elaboración del convenio y, en su caso, la firma. A lo mejor me dicen, bueno, ok, ya está el convenio. ¿Y qué va a pasar si alguna de las partes incumple? Bueno, lo que va a pasar es que vamos a tener que llevar una remediación. Es decir, buscar otra vez cuál es el punto de conflicto para remediar ese aspecto y no destruir el convenio. Por eso, la ley permite la remediación. Oye, pero ¿sabes qué? Fíjate que construimos estos acuerdos en forma posterior o durante la construcción de nuestro convenio. Y es tan complicado todo este tema de la construcción, del fraccionamiento, del ejemplo que yo les ponía, que necesitamos un experto. La ley nos permite tener una comediación. Es decir, a lo mejor la opinión más certera de un actuario
de un grupo de ingenieros que nos diga cómo vamos a terminar este fraccionamiento, de un grupo de vendedores, cómo vamos a vender ese producto, qué sé yo. Es decir, la comediación es la elección por parte de los mediados y del mediador de un experto en un tema particular. Esto es muy importante porque evitamos romper los acuerdos que ya se tienen elaborados. Tengo aquí en mi mano, presento, esto es un convenio de mediación. Como podrán ver, es bastante grande. Aquí existe la parte introductoria de la mediadora. Tiene la declaración de los mediados. Contiene la declaración de la mediadora, donde hace la descripción de lo que les acabo de mencionar, la premediación, la descripción del procedimiento, el convenio de confidencialidad que hay que suscribir. Es muy importante el convenio de confidencialidad. Obviamente, la tabla de honorarios, que es también importante, el aviso de autonomía, los acuerdos que se toman, aquí los tenemos. Como podrán darse cuenta, es bastante voluminoso. En cada hoja, Julio es más experto que yo en el tema de las pólizas, viene el sello de la mediadora. Este convenio fue enviado al tribunal, al centro de justicia, evidentemente se inscribió y se inscribió en el registro público de la propiedad, afectando 2 inmuebles porque así lo pedían los mediados. Y me van a decir, oye, pero ¿sabes qué? Ya me arrepentí. Ya mi abogado me aconsejó que no, ¿sabes qué? No vamos a llevar la mediación y no vamos a ir al tribunal y al tiempo. Bueno, la ley establece que la mediación, por el principio de voluntariedad, se puede terminar en cualquier momento. Yo creo que la mediación tiene que ser impulsada por todos los gobiernos de los estados. En materia penal ha sido exitosa porque los facilitadores, allí no entra la figura del mediador privado con fe pública, porque allí sí tiene una facultad reservada el Congreso de la Unión para legislar en materia penal y, por lo tanto, en los MASC en materia penal. Ahí se siguen reglas parecidas, pero son diferentes. Y entonces hace una herramienta muy eficaz para que desde el Ministerio Público Fiscalía, tratándose de delitos no graves o en proceso penal, llegar a acuerdos reparadores, o en delitos graves en la reparación del daño. Y eso recuerden que lo toma en cuenta el juez al momento de sentenciar. Esto sería, a grosso modo, el tema de la mediación. Yo quisiera conjuntamente que Julio, antes de cerrar su servidor esta sesión, nos diera en una primera fase unas conclusiones. Yo daré las mías y te cedo el uso de la palabra, Julio, para que nos platiques tu sentir. Bueno, con mucho gusto, Alejandro. Yo creo que ya estamos sobre el tiempo y lo que quisiera yo hacer son unas breves conclusiones. Primero, creo que está perfectamente claro
que la mediación es una excelente alternativa para solucionar conflictos entre particulares. Segundo, que tiene ventajas sobre el procedimiento jurisdiccional y el arbitraje, aunque por supuesto no puede suplir la necesidad de que existan tanto procedimientos judiciales como arbitrajes. Y finalmente yo creo que, bueno, la parte clave es la voluntad de los mediados. Y finalmente, pues el asunto es que creo que aquí nos queda la tarea de pedirles a nuestros señores diputados y a todos los interesados nos ayuden a construir una ley local de justicia alternativa, obviamente escuchando también la valiosa opinión de nuestras autoridades jurisdiccionales, con objeto de que esto pase de ser una teoría a la práctica y que en esa ley pues tomemos en cuenta las dificultades que ahorita tenemos para el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Penales en cuanto a la utilización de la tecnología para celebrar audiencias, para recibir informaciones, para registrar convenios. Yo por mi parte creo que con eso pudiera concluir nuestra exposición. Muchas gracias, Julio. Por mi parte, como conclusiones, diría que es urgente, como dice Julio, llevar a cabo la implementación de una ley local de justicia alternativa. Yo creo que es un arma muy eficaz, económica, rápida, para terminar con un conflicto o prever los conflictos que se vienen derivada de esta parálisis económica. Es urgente porque en el momento en que los acreedores se decidan a presentar las demandas, el tribunal se va a colapsar. Yo tuve la experiencia de 1994 y fue terrible cómo se colapsaron los tribunales en esta ciudad y en otras. También creo que no hay obstáculo constitucional para llevar a cabo la ley de justicia alternativa para el Estado de Querétaro. Creo que tomando la experiencia de la Ciudad de México y mejorándola, Querétaro sería el Estado vanguardista en estos temas. También creo que como una conclusión adicional, el aspecto económico para el Congreso y para el propio tribunal no se verá afectado prácticamente su ejercicio presupuestal. ¿Por qué? Porque las partes ayudarán en el servicio de la mediación. El tribunal tendrá que poner la parte que le corresponda para volverla obligatoria y caminar en el sentido de lograr una justicia verdaderamente pronta, rápida y eficaz para el ciudadano. Por nuestra parte, Julio Sentíes y su servidor Alejandro Mier, les damos las gracias y muy buenas tardes. Julio, Alejandro, buenas tardes. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que nos hacen nuestros participantes. La primera sería de Cresto Querétaro. Nos preguntan, ¿en el estado de Querétaro es posible inscribir en registro público un contrato de mediación en el cual se prevé una garantía hipotecaria? En caso de no ser posible, la única vía de inscribir una garantía sería notarial o vía juzgado. Sí, porque no tenemos la ley. No, vía mediación, no. En este momento, no, si no se ha reformado el reglamento del registro, no se podría hacer, pero el reglamento del registro también puede fácilmente reformarse en el mismo camino. Hay cierto tiempo que va a llevar la implementación de esto, porque no solo es hacer la ley y el reglamento, organizar el centro de administración de la mediación, también hay que correr los cursos, los exámenes
bienestar el procedimiento de la certificación de los mediadores. Es correcto, estoy totalmente de acuerdo. Gracias. Nos pregunta Rodrigo Márquez, ¿es necesario establecer en los contratos civiles o mercantiles una cláusula que obliga a las partes a agotar la mediación? No, porque acuérdense del principio de voluntariedad. En la nueva ley que se pueda expedir en el estado de Querétaro, se establece la obligatoriedad, no sería necesario. En la experiencia que tenemos, no es necesario establecer esa cláusula, salvo que la ley lo dijera. ¿Por qué? Porque no lo establece. Cuando se estableció aquí en la Ciudad de México, se fueron al amparo. Los jueces de distrito a veces no entienden los temas de la rápida administración de justicia y declararon una parte inconstitucional de la ley porque decían que se estaba negando la administración de justicia al justiciable. No era así. Sin embargo, si el tribunal, en lugar de crear 20 juzgados o 10 juzgados con toda la carga brutal económica que conlleva el pago de local, luz, salarios de jueces, secretarios, todo eso conlleva mucho dinero. Mejor ese dinero en una partida muchísimo más pequeña se paga a los mediadores privados con fe pública, no se está impidiendo el acceso a la justicia. Por el contrario, el tribunal ya puso su parte para llevar a cabo la mediación obligatoria. Pero en el estado de Querétaro no se podría, ¿no? Mira, yo nomás quisiera decir que en algunas sociedades, en algunos estatutos de sociedades, nosotros hemos establecido como acuerdo de los accionistas presentes y futuros, el que en caso de conflicto entre accionistas pueda solucionarse mediante la mediación o el arbitraje. Y bueno, pues es que hay que empezar por algo. Correcto, muchas gracias. Pregunta Miguel Palacios. Una vez que un mediador privado ha participado en un procedimiento de mediación sin éxito, ¿cuáles son sus limitaciones de asesoría posterior entre las partes? No puede intervenir. No, porque hay conflicto de intereses. Ya escuchó cosas que pueden influir en su ánimo. No puede asesorar a las partes. ¿Tú querías decir algo, Julio? No, bueno, obviamente no hubo tiempo de mencionarlo, también es impedimento para el mediador cuando ha sido abogado, empleado, arrendador o arrendatario de alguno de los mediados. Es correcto. Tiene que privilegiarse el principio de la imparcialidad. Muchas gracias. Nos pregunta Sergio Barquín, ¿en cuántas ocasiones puede agotarse la remediación a efecto de dar cumplimiento al convenio inicial? El artículo, si la memoria no me falla, es el 32 o 33, 37, bueno, por ahí va. Claramente establece que la remediación se puede llevar a cabo las veces que sea necesario. El chiste o lo importante es no romper ese convenio de mediación, perdón, no romper ese convenio derivado de la mediación. Las veces que sea necesario se puede llevar a cabo. Gracias. Nos pregunta Jorge González, dentro del procedimiento de mediación, ¿los mediados pueden comparecer mediante abogados o delegar a terceros mediante poder o carta poder? No. La experiencia nos ha dicho que las partes deben de acudir personalmente, porque como les decía al principio de la plática, los mediados son los dueños de sus conflictos. El abogado no es el dueño del conflicto. El abogado es el que aboga por otro, es el que va a asesorar. Pero las partes deben de comparecer personalmente a las sesiones de mediación. ¿Puede estar el abogado sentado? Sí, solo sí, pero sin intervención. En la práctica, muchos mediadores permiten que estén los abogados allí juntos
pero no participan o se les da el uso de la palabra para que vayan asesorando a su cliente. A mí no me gusta ese sistema, yo prefiero que vayan personalmente, sin asistencia de sus abogados, porque la verdad sea dicha, los litigantes tenemos una forma de pensar muy particular. Yo lo sé, porque lo soy. Tengo 40 años en ello. Y tenemos una forma muy particular de actuar. Entonces, yo no lo aconsejo. Que vayan los mediados personalmente. Gracias, Alex. Nos pregunta Mauricio, ¿qué pasaría si el mediador no se conduce con imparcialidad y favorece a una de las partes? ¿Cuál sería la instancia para poner de manifiesto y poder evidenciar dicha situación? La ley prevé evidentemente que es motivo de sanción para el mediador. Si no es muy grave, puede ser primero una amonestación. Si reincide de plano, le quitan el nombramiento y evidentemente pues no puede seguir siendo mediador en esa mediación. Aunado a lo que dice Julio, al ser el mediador privado con fe pública, depende del Consejo de la Judicatura Federal y se interpone una queja en los mismos términos que para un juez, porque los mediadores, como ya dijimos Julio y yo, son auxiliares en la impartición de justicia y el Consejo es el que impone las sanciones previo procedimiento disciplinario en donde se le respetan las garantías del debido proceso al mediador y las sanciones son las que ha indicado Julio. Inclusive puede perder no voy a decir la patente, pero la ley habla del sello. Gracias, Alex. Nos pregunta José Eduardo Parga, atendiendo que la mediación es por rogación y voluntaria, pero si llegado a algún punto final para sancionar el acuerdo, alguna parte se desiste de su voluntad, ¿tendría la sanción de pagar los honorarios? No, por eso nosotros estamos estableciendo que una parte de los honorarios del mediador privado con fe pública sean cubiertos por el tribunal y la otra parte por los mediados. No hay esa sanción, ni aquí en la Ciudad de México. Nos pregunta José Alfonso Rodríguez, ¿sabemos si sigue funcionando el centro de mediación que había en el Tribunal Superior de Justicia de Querétaro? Entiendo que sigue funcionando, pero evidentemente que no ha tenido el resultado. Entiendo también, por ahí está asistiendo a esta reunión Joaquín González de León, que estuvo haciendo esa labor en el municipio de Corregidora. ¿Puedo tener intervención? Sí, sigue funcionando el Centro de Mediación del Tribunal Superior de Justicia y también comentar que el municipio de Querétaro a partir de marzo del año pasado cuenta con la Dirección Municipal de Mediación. Actualmente a sus órdenes, Marco Antonio Colín, soy el director de mediación y nos encontramos en la calle Juana de Arco, casi esquina Avenida Corregidora. Estamos en la colonia El Cerrito y tenemos un centro de mediación en cada una de las delegaciones municipales, igualmente para ponernos a sus órdenes. Muchas gracias, Marco. Gracias. Nos pregunta Luis J. Tapia, en el caso de Querétaro, en ausencia de una ley de mediación, ¿qué alternativas se pueden sugerir previo a acudir a los tribunales? Híjole, miren, estaríamos hablando de la conciliación, básicamente, de una negociación, no la audiencia previa de conciliación, que eso no da resultado, simplemente una conciliación, una negociación. ¿Un compromiso arbitral? O el arbitraje también, también, cómo funciona la mediación en la Ciudad de México o en otros estados, Jalisco, Estado de México, sí se requiere forzosamente la ley. Por eso creemos realmente que se debe de llevar a cabo la creación de esa ley actual, local, para el estado de Querétaro.
Gracias. Nos pregunta Jennifer Iriarte, en el momento en que uno de los mediados decide ya no continuar con el procedimiento de mediación, ¿qué derechos tiene el otro mediado que quizá se le está perjudicando? Bueno, había que ver en qué se le está perjudicando. Si no se celebró el convenio, no se llevó a cabo las sesiones de mediación, no va a haber mediación y por lo tanto, pues no va a haber el convenio, ni van a resolver su problema. Si no hay manera de hacerlo de otra forma, la mediación es voluntaria. En el momento en que una de las partes abandona, deja de asistir en forma injustificada, o de plano dice que ya no quiere entrar al convenio, definitivamente, al no ser obligatorio, no hay nada que hacer. Gracias. Nos pregunta José Alfonso Rodríguez, ¿en verdad será necesaria una ley de mediación para someterse al procedimiento? ¿Puede ser convencional, al menos en materia mercantil? Yo considero, para los efectos que tiene la mediación, sí se requiere la ley, porque uno de los aspectos fundamentales es el cierre del registro público de la propiedad o resolver un conflicto entre socios de una sociedad. Se requiere forzosamente la ley. Sin ley y sin reglamento, yo creo que no va a funcionar. Y el registrador, ¿cómo va a fundamentar cualquier afectación a un tema inmobiliario derivado de un conflicto mercantil? Yo creo que el registrador no tendría fundamento legal para llevarlo y tendría que rechazar la inscripción. Si solamente pudiera pensarse en que hubiera un convenio entre partes que fuera ratificado ante fedatario. Claro. Notario público si es materia civil, o corredor o notario si es materia mercantil. Eso sí puede hacerse. Pero eso no sería mediación. No. Ok, nos pregunta Liliana Nieto, ¿en un acuerdo de mediación puede convenirse la sujeción a un procedimiento arbitral para el caso de incumplimiento al acuerdo de mediación? En su caso, ¿es legalmente válido hacer valer el acuerdo sobre el procedimiento arbitral para no sujetarse a un proceso judicial? No, porque la mediación tiene los efectos de cosa juzgada y el arbitraje va a comenzar con una cláusula compromisoria, donde sea un arbitraje institucional o sea un arbitraje ad hoc. Y el arbitraje concluye con un laudo arbitral que tendrá que ser homologado ante el juez correspondiente. Por lo tanto, no es factible llevarlo de esa manera. Y además, porque estando el convenio de mediación perfeccionado, es directamente ejecutable por el juez. Nos pregunta Ricardo Díaz, supongamos que en Ciudad de México se lleva una mediación, pero la garantía inmobiliaria está en un estado sin legislación en dicha materia. ¿Se podría inscribir la mediación en el inmueble? Yo he tenido esa experiencia, sí se puede, porque nos sujetamos a la ley de la Ciudad de México. Se llevó la mediación con las formalidades de la Ciudad de México y se puede inscribir ese convenio de mediación, sí, cumpliendo con lo que establece la Ley de Justicia Restaurativa y su reglamento. Sí. Yo no he tenido problema, ¿eh? Yo sí tuve un problema de un mediador privado que me solicitó la inscripción y el registrador de Querétaro se negó a inscribirlo porque implicaba hipoteca. Por eso mencionaba yo también la importancia de que ese reglamento del registro público también se le dé una buena revisada y actualizada. Ahora sí que son casos concretos. Yo en mi experiencia no he tenido problema, pero sí puede haber registradores que rechacen la inscripción, no solamente alegando lo que está diciendo Julio, sino pueden alegar
que no tienen ellos esa ley de mediación y por lo tanto rechazan la inscripción. Sí, sí es posible. Yo en mi práctica profesional no he tenido problema. Gracias. Nos pregunta Rocío Martínez. ¿Debe entenderse el convenio de mediación como un acuerdo de voluntades que debe ser obedecido en principio por ambas partes? Por supuesto. Sea cumplido, firmado y ratificado ante el mediador, que para eso tiene la fe pública. Por supuesto que es exigible y además, como dijo Alejandro, surte efectos de cosa juzgada, que también es interesante porque no hay segunda instancia ni tercera instancia ni nada. De acuerdo. Gracias. Nos pregunta Arturo Molina, ¿cuál sería su opinión sobre el contrato de transacción como instrumento jurídico adicional? Precisamente en la mediación se utiliza el contrato de transacción que resuelve una controversia presente o previene una futura. Esa es la columna vertebral, claro, por supuesto. De ahí parte. Muchas gracias. Nos pregunta José Eduardo Parga, explicación por qué lo argumentado en la mediación y que obra por escrito no puede ser ofrecida como prueba sin la justificación que sea una prueba impertinente. Porque existe el principio de confidencialidad. Incluso el mediador no puede ser citado como testigo en un procedimiento jurisdiccional en relación a esos hechos. Totalmente de acuerdo. Correcto. Muchas gracias, Julio y Alejandro. Hemos agotado nuestro tiempo. Le cedo la voz a Miguel. Muy bien, muchas gracias. Muy interesante la participación, su exposición. Quiero agradecer a todas las personas que nos han hecho el favor de su presencia y el seguimiento de las actividades de la barra, tanto en nuestro canal de comunicación como en redes sociales. Quiero ratificar que estamos a sus órdenes. Queremos trabajar en conjunto con los demás colegios. La barra, por supuesto, abre las puertas y sería muy agradable contar con ustedes. Muchas gracias a todos y buenas tardes.